Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Gisela Hernández Cervantes y el día de hoy les hablaré sobre la catálisis enzimática. Es importante saber que el catalizar reacciones químicas eficiente y selectivamente es una de las condiciones fundamentales para la vida. La importancia central de la catálisis puede sorprendernos realmente. El día de hoy hablaré sobre los catalizadores de las reacciones biológicas, las enzimas, las proteínas más notables y de mayor especialización. Dichas enzimas tienen un gran poder catalítico, constantemente superior al de los catalizadores sintéticos o inorgánicos. Están en el centro de todos los procesos bioquímicos y se usan también como herramientas importantes en la ingeniería química, tecnología alimentaria y en agricultura. Bien, nos pueden surgir varias preguntas como ¿qué es la catálisis? No es más que un proceso que acelera las reacciones químicas a causa de una sustancia llamada catalizador. Y ahora nos estaremos preguntando ¿qué es un catalizador? Esto es una sustancia que sin ser modificada o consumida durante el proceso cambia la velocidad de una reacción química. Dichos catalizadores pueden ser positivos, es decir, cuando aceleran la velocidad de reacción, o también pueden ser negativos, cuando desaceleran la velocidad de reacción. Al cambiar la velocidad de reacción, no se alteran las condiciones de equilibrio, es decir, los catalizadores afectan por igual a la reacción, directa y a la inversa. El catalizador aumenta la velocidad de la reacción química al reducir la energía del estado de transición y así disminuir la energía de activación o cambiando el mecanismo de la reacción. La catálisis se puede clasificar de forma homogénea, heterogénea o enzimática. En nuestro caso nos vamos a enfocar sobre la catálisis enzimática. Bien, ¿qué es la catálisis enzimática? Esta es un proceso en el que la enzima reacciona con otra molécula, conocida como sustrato. Esta catálisis de reacciones químicas reduce la energía de activación, que luego proporciona suficiente energía para que las moléculas reactivas formen una nueva sustancia. En esta figura se puede apreciar un esquema de reacción enzimática mediante el cual el sustrato se une al sitio activo y se une para formar el complejo enzima-sustrato y enzima-producto. Después de la reacción, los productos son liberados del sitio activo de la enzima. Esto libera a la enzima para poder catalizar reacciones adicionales. Vale la pena recordar que una enzima es una molécula grande de proteínas con sitios activos donde interacciona con el sustrato para reaccionar y formar un nuevo producto. Las reacciones catalizadas por enzimas se caracterizan generalmente por cuatro aspectos. El primero es el incremento de velocidad, es enorme, presentan una alta especificidad y entendiendo por especificidad, es que la enzima es capaz de catalizar selectivamente la reacción de ciertos compuestos, llamados sustratos. Sin embargo, esto no actúa frente a otras moléculas. Otra característica es que tiene carácter de catálisis microheterogénea, en el sentido de que, si bien es formalmente homogénea, el catalizador es una macromolécula que posee algunos puntos activos en los que se cataliza la reacción de manera análoga a como ocurre en la catálisis heterogénea. Y por último, presenta un pH óptimo y una temperatura óptima. Se puede escribir una reacción enzimática de forma sencilla, como a continuación se presenta en esta como ecuación, donde E, S y P representan a la enzima, el sustrato y el producto respectivamente. ES y EP son complejos transitorios de la enzima con el sustrato y con el producto. En la gráfica de la izquierda se puede observar las energías de las diferentes fases de una reacción química, donde los sustratos precisan mucha energía para alcanzar el estado de transición, pero una vez alcanzado se transforman en productos. La enzima estabiliza el estado de transición, reduciendo la energía necesaria para formar los productos.
Existen factores que afectan la velocidad de reacción, tales como la temperatura, ya que al aumentar la temperatura también se va a incrementar la energía cinética de la molécula, a la concentración del reactivo, ya que la frecuencia con la que las moléculas chocan es directamente proporcional a sus concentraciones. Por ejemplo, para dos moléculas diferentes A y B, la frecuencia con la que chocan se duplicará si se duplican las concentraciones de A o de B. Y por último, el efecto del pH sobre la velocidad de reacción de una enzima puede indicar cuáles residuos ionizables de aminoácido están en su sitio activo. La sensibilidad al pH suele reflejar una alteración en el estado de ionización de uno o más residuos que participan en la catálisis. Aunque a veces se afecta la unión con el sustrato, el pH óptimo para las reacciones enzimáticas son de 7, a excepción de las secreciones del estómago, las cuales tienen un pH ácido. Existe una ecuación de velocidad para explicar el comportamiento cinético de las enzimas, la cual fue propuesta por Leonard Michaelis, quien fue un bioquímico, físico-químico y médico alemán, conocido por su trabajo en la cinética enzimática, y por Maude Medina, quien fue una doctora canadiense que realizó importantes aportes en el área de la cinética enzimática. Dicho mecanismo fue propuesto en 1913 para explicar la dependencia de la velocidad inicial con la concentración del sustrato. Aquí tenemos la ecuación, que es el mecanismo de Michaelis-Menten, en la cual BI es la velocidad inicial de la reacción enzimática para una concentración inicial de sustrato, es decir, es la ausencia del producto que es independiente del tiempo. Y tenemos Vmax, donde es la velocidad inicial máxima, es decir, es la velocidad de reacción cuando la concentración de sustrato es muy alta. C con el subíndice 0 es la concentración inicial de sustrato, que se representa en mol sobre litro. Y Km es la constante de Michaelis de la enzima, es el valor para la cual la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima. El orden de reacción depende de las magnitudes relativas de los dos términos en el denominador. En esta imagen se puede observar que para una concentración baja de sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato y la cinética es de primer orden en esta primera imagen. Y en la imagen última del lado izquierdo es que para una concentración alta de sustrato, la velocidad de la reacción se hace prácticamente constante e independiente de la concentración del sustrato, y la cinética se considera como de orden 0. Existen modelos para poder explicar la catálisis enzimática, los cuales son el mecanismo del modelo de ajuste inducido y el mecanismo del modelo de cerradura y llave. La primera teoría propuesta para explicar la unión del sustrato al centro activo de la enzima fue la de Fischer en 1894, conocida como el modelo de llave-cerradura, según la cual el sustrato se encaja en el centro activo como una llave en su cerradura. Con este modelo se hace pensar que es una estructura rígida para la enzima. Posteriormente, en 1958, Daniel Kozlan propone una visión más flexible del centro activo, postulando el modelo de ajuste inducido. Este generalmente se considera la versión más correcta. Esta teoría sostiene que el sitio activo y el sustrato inicialmente no son parejas perfectas entre sí. Más bien el sustrato induce un cambio de forma en la enzima. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los guantes que puse en la esquinita. Es que esto es similar a colocar, este modelo es como colocar la mano en un guante, ya que al introducir el primer dedo siempre nos resulta más difícil. Pero ya una vez que introducimos ese dedo, la mano ya no será más fácil de meter el guante, es porque ya lo moldeamos a nuestra mano. En conclusión, una enzima es un catalizador biológico y el objetivo de un catalizador es aumentar la velocidad con que ocurre una reacción. Por ende, las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones, disminuyendo la energía de activación.
Esto fue todo por mi parte, espero y les haya sido de su agrado. Muchas gracias. En este apartado les dejo las bibliografías que consulté. Hasta la próxima.